hablar de números, de estructuras, siempre vamos a abusar de la notación y simplemente vamos a llamarlo como se llama el conjunto. Pero pues hay que empezar a definir lo que es el espacio Rn. Se le puede dotar de más estructura, ¿ok? Pero la estructura como espacio vectorial, adelante. La estructura como espacio vectorial es una tetra que tiene al conjunto Rn. Se dice que hay una suma en ella, pero bueno, obviamente sale fuera de ella. O sea, porque la suma es una función que va a ir de Rn cruce Rn hacia Rn. Se abusa del lenguaje y simplemente se dice que es la suma en Rn. Pero obviamente pues está fuera de Rn. ¿Sí me explico? El producto es una función que va de R cruce Rn hacia Rn. Como está aquí, a un número real y a un vector, lo aplica en la multiplicación de cada componente del vector por el alfa. Y la suma, repito, es una función de Rn cruce Rn, perdón, hacia Rn, que a una pareja de vectores lo manden a vector que está formado por la suma de las componentes del vector, de cada uno de los vectores. Rn, obviamente, pues van a ser las eneadas, donde cada entrada es un elemento real. Debe de estar en algún lugar de trabajo, ¿sí? Generalmente se omite poner perteneciente a U, pero se debe de poner, porque si no se pone no estamos utilizando el axioma de especificación y no estamos garantizando que es un conjunto. Muchas veces no se pone porque no se sabe exactamente dónde está. Se sabe que existe un conjunto, pero no se puede determinar. Si ven las notas sobre la teoría de conjuntos, regresemos tantito. Por ejemplo, A cruz B está aquí, en la potencia de la potencia de la unión B. Ajá. Imagínense que en vez de A sea R, en vez de B sea R, y N fuera 80,000. Se sabría que está en alguna potencia de cosas que tienen que ver con la potencia, pero no se puede identificar tan fácilmente. ¿Sí me explico? Entonces, lo más correcto es decir que existe un U, lugar de trabajo. Y sí lo existe por el axioma, sobre todo de potencia, del par, por esos axiomas existe, pero determinarlo y hacer la inducción, pues está complicado. Entonces, lo que muchas veces se hace en los textos simplemente es poner las eneadas tales que pasa tal cosa, pero eso no es un conjunto, entonces hay que garantizarlo. Y bueno, existe un lugar de trabajo U que debe de depender de potencias de algo con los números reales, ¿sí? Nada más que se va complicando. Aquí chequen las notas que le di en la parte final, ahí para que vean cómo es el producto cartesiano de dos componentes. Imagínense como fuera de n para cualquier n. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿se entiende lo que es el espacio Rn? Todavía no sabemos qué es vectorial, pero por definición, ¿se entiende lo que es? Sí, profe. Y para que quede un poquito más claro, siempre uno tiene que tener clara la estructura en la que está trabajando. Por ejemplo, puede ver a R, a los reales, como un grupo, o sea, nada más tener la operación de suma. ¿Sí? Verlo, por ejemplo, los reales con un orden. Entonces la estructura puede ir creciendo, o sea, ahorita estoy hablando de R para que más o menos se entienda sobre estructuras. Puede uno tener el conjunto R,
y decir, bueno, pues nada más quiero trabajar la suma, entonces pongo R más. Nada más quiero trabajar el producto, entonces le quito el 0 para que sea un grupo y entonces tenga la estructura de grupo y pueda trabajarlo. Entonces eso sería R sin el 0 con la operación multiplicación. Pero yo quiero la suma, la multiplicación. Bueno, entonces es R más por. Y después uno dice, ¿le vas a meter algo más? Sí, por ejemplo, el orden. Entonces la estructura crece R más por orden. ¿Sí me explico? Pero cualquiera que sea, siempre uno termina diciendo los números reales. Entonces, lo que hay que entender es, ¿qué le vas a hacer al conjunto que estás trabajando? O sea, ¿en qué estructura lo vas a dotar? Y a eso generalmente se le llama el sistema numérico, espacio. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Bueno. Entonces, como nos interesa como espacio vectorial, entonces lo dotamos de una suma, un producto escalar, y obviamente tenemos que ver sobre qué campo es espacio vectorial. ¿Sobre qué campo es espacio vectorial Rn? Pues va a ser sobre los reales. ¿Sí quedó claro? Ok, ya. Teorema, Rn como R espacio vectorial. Rn es un espacio vectorial de dimensión n. 1. La asociatividad se hereda de la asociatividad en la suma de los números reales. Aquí vuelvo a hacer énfasis de la convención. Adelante. Cuando uno dice la suma de los números reales, en realidad está usando mucho del lenguaje, porque la suma es una función de R cruz R a R. No es que estén los reales, ¿sale? Pero se abusa del lenguaje y aquí vamos a usar entendiéndose qué significa la suma en R y la suma en R. Ok, bueno, seguimos. Se hereda la asociatividad. ¿Por qué se hereda la asociatividad? Pues que se realiza la asociatividad componente a componente y se observa que se puede extender hacia todo el vector. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Igual la conmutatividad. La parte 1 y 2 no la hice, ustedes las hacen de ejercicio, pero es como cuando se demuestra la parte 7 y 8 de espacio vectorial, que aquí sí la desarrollo, se hace de forma similar. Eso significa heredar que realmente la propiedad que estamos viendo proviene de la misma propiedad, pero visto, en este caso en R. ¿Sí? Bueno, 3. ¿Quién es la identidad aditiva del espacio, de lo que queremos que sea el espacio vectorial? El vector 0. El vector 0, bueno, aquí recuerden que cuando uno pone este tipo de notaciones, no está clara, pero bueno, vamos a sobreentender que siguen puros ceros, ¿sale? El vector 0, pues cumple que al sumarse con cualquier vector, me lo deja igual. Es obvio, ¿no? ¿Quién es el inverso aditivo? Pues precisamente es el vector que está formado por los inversos aditivos de las componentes. Entonces también es claro, ¿no? ¿Sí? 5. Ahora viene la propiedad del producto. El real 1 multiplicado por x1, xn, te queda el mismo vector, y de nuevo esa propiedad es heredada por la identidad multiplicativa en los reales. ¿Sí queda claro? 6. Para todo A y B en los reales, y cualquier vector x1, xn en Rn, se tiene que el producto escalar del real A por B por el vector x1, xn es lo mismo que tener el producto de A por lo que te da el producto escalar de B por x1, xn. ¿Y de dónde se sigue? De nuevo se hereda por la asociatividad multiplicativa
en los reales. ¿Sí se ve? Bueno, ustedes no lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven en línea? ¿Sí? Esta parte no está demostrada, pero no está demostrada en las notas, pero no es difícil, estoy diciendo cómo se hace, ¿no? Y creo que es evidente lo que tienen que hacer. La parte 7 es que yo pueda distribuir la suma de vectores. Entonces tengo el producto escalar A multiplicado por una suma de vectores. De nuevo, por la distributividad de los números reales, al utilizar componentes, se distribuyen los componentes y al final nos queda el escalar A multiplicado por el vector x1 hasta xn más la multiplicación del escalar A multiplicado por el vector y1 hasta yn. Y análogamente se hace la propiedad 8, que ahora distribuye la suma de escalares al multiplicarse por un vector x1, xn. Y de nuevo utiliza la distributividad. En la parte 7 es distributividad izquierda, en la parte 8 distributividad derecha. ¿Sí? Entonces, o sea, lo que hace realmente ser espacio vectorial Rn sobre R es precisamente que las propiedades de los reales, de la suma y el producto, se heredan a las componentes y eso permite definir todas esas propiedades en Rn. ¿Sí queda claro? Entonces lo pueden retomar ustedes. No quise poner se hereda, porque bueno, más o menos hay que ver cómo se hereda, ¿no? ¿Sí? Pero todas se heredan. No hay ninguna que surja de una propiedad propia del conjunto Rn. ¿Ok? Bueno, ¿quedó claro hasta aquí? Después se define lo que es el producto interno canónico. Se puede abusar del lenguaje y solamente decir que se define el producto interno. ¿Ok? Lo que pasa es que la definición general de producto interno cumple unas propiedades que vamos a ver más adelante, quitándole una propiedad, porque no necesariamente hay linealidad en la segunda entrada, en los reales sí, pero se pueden hacer varios productos internos. ¿Sale? Entonces lo correcto es decir producto interno canónico. Ya luego vamos a abusar del lenguaje y quizás no vamos a llamarle producto interno. ¿Ok? El producto interno va a ser una función de Rn cruz Rn hacia los reales, que a una pareja de vectores XY le asigne la multiplicación, la suma de la multiplicación de sus componentes, entrada a entrada. Componente 1 por componente 1, componente 2 por componente 2, etcétera, etcétera. En general, en abstracto, el vector X va a ser X1 hasta Xn y el vector Y, Y1 hasta Yn, Z, el vector Z1 hasta Zn. En abstracto, ¿sale? Entonces queda clara la multiplicación de vectores. Esto lo hacen en física, desde el primer semestre, ¿no? Nada más que el n vale 3 o 2, quizás. Entonces, un ejemplo, pues nada más por poner algo, 1, 2, 3, 4 y 1 menos 2, 3 menos 4. El producto interno, pues es la multiplicación 1 por 1, más 2 por menos 2, más 3 por 3, más 4 por menos 4, y eso nos da menos 10. ¿Sí? Voy a cambiar un poquito cómo está el texto, porque después vamos a necesitar ángulo
entre vectores y necesitamos tener las propiedades del producto interno. Entonces, puse primero las propiedades, cambié el orden porque primero van las propiedades y ya después va esta parte de ángulo entre los vectores. ¿Sí? Entonces, cambié un poquito el orden. Si quieren, váyanse a la parte donde está propiedades, los que tienen, ¿sí? Para que chequemos las propiedades. Y las propiedades las cambié un poquito las cosas. ¿Sí? En general, un producto interno es sobre el campo R o sobre el campo C, nada más necesitas linealidad en la primera entrada y y la conjugación debe ser simétrica. Es decir, no es bilineal en las dos entradas, pero como los reales vistos en los complejos, un real es su propio conjugado, entonces coinciden y entonces por esa razón sí se cumple linealidad en la segunda entrada, en general no. En álgebra pues van a ver cuando vean producto interno, pues que no se define así el producto interno general. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces yo puse estas 5 propiedades, en realidad la 4 y la 5 es una sola, pero conviene luego separarla en dos. Y la 2 y la 3 se le puede agregar en los reales. Ojo con eso, no en cualquier producto interno sobre los complejos, por ejemplo. Ahí no se puede hacer eso. En los reales sí. ¿Y para qué nos sirve tener la doble linealidad? Pues para sacar todo de golpe. O sea, si tenemos producto interno de una suma con una suma, pues se hacen los productos internos cruzados. Ya. ¿Sí? Bueno, formalmente tendrías que hacer el primer sumando con la suma de los otros, el producto interno, más el producto interno del segundo sumando con la otra suma, y luego volver a repartirlo. ¿Vale? Se puede hacer los dos pasos al mismo tiempo y ya meter todo el producto interno, entendiéndose que se aplicó varias veces el proceso. Bueno, entonces las propiedades son las siguientes. Si x1, si x con componentes x1 está xn, y con componentes y1 hasta yn, z con componentes z1 hasta zn, están en Rn y algo está en R, entonces tenemos simetría. El producto interno de x con y es lo mismo que el producto interno de y con x. Que quede claro algo, observen que el producto interno es una función, ¿no? Que va de Rn cruce Rn hacia R. No es lo mismo la pareja x, y que la pareja yx. ¿Sí queda claro? Es decir, la conmutatividad no se va a dar nada más porque sí. Entonces, hay que checar siempre si cuando tenemos funciones de Rn, cruce Rn hacia algo, hacia Rn, hacia los reales, hay que checar si la operación que se haga es conmutativa o no darla por default. Bueno, en este caso, en el producto interno sí se va a cumplir. La pareja X, el producto interno de X con Y va a ser igual al producto interno de Y con X. La segunda, linealidad en la primera entrada. Alfa por el vector X más Y, más el vector Y, producto interno con Z, es alfa por el producto interno de X con Z más Y con el producto interno con Z. A eso se le llama linealidad en la primera entrada. Linealidad en la segunda pasa a lo similar, pero tomando en cuenta que la combinación lineal está en la segunda entrada.
¿Sí queda claro? El producto interno de X con X, la cuarta propiedad, nos dice que el producto interno de X con X es mayor o igual a 0. Y la quinta es, pues, es 0, sí, solo sí, el vector es el vector 0. Para la demostración, se usa la definición de producto interno y después se usa que el producto de números reales conmuta para poner los YKs del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como conmuta, pues ya nos queda sumatorio desde k igual a 1 hasta n de YK por XK. Y eso es el producto interno del vector Y con el vector X. ¿Hasta ahí va quedando claro? Chicos en línea. Sí, todo claro. Ya no oí. ¿Mande? Sí, profe. Claro. Ok, gracias. Sí, profe. Cuando no quede claro algo me dicen, por favor. Luego, 2. La linealidad. Tienes alfa por el vector X más el vector Y, producto interno con Z. Pues separa lo que es X y lo que es Y en sus componentes para poder utilizar propiedades de números reales. Esa es la idea, ¿no? O sea, prácticamente uno utiliza los reales porque la definición de eneada en cada componente tiene los reales. Entonces, pues va a heredar muchas propiedades. Bueno, pues entonces se pone a prueba eso y nos queda, bueno, primero se suma y nos queda alfa x1 más y1, la componente del vector de la combinación lineal, y la enésima componente es alfa xn más yn. Todo eso se hace el producto interno todavía con el vector z. Pues se aplica la definición de producto interno y se multiplica cada componente del primer vector, cada componente del primer vector por su respectiva componente del segundo vector. El primer vector es la combinación lineal y el segundo vector es z. Entonces, pues simplemente nos queda una suma desde k igual a 1 hasta n de alfa xk más yk multiplicado por zk, y ahí entra de nuevo que la propiedad, que la multiplicación es distributiva. O sea, la multiplicación distribuye la suma. ¿Ok? Aplicando distribución, pues me queda que la suma de alfa por xk por zk más yk por zk, aquí me falta un paréntesis. Siempre que pongamos en suma, en sumatoria, hay que ponerle paréntesis para decir que todo se está sumando. ¿Sí? Bueno, ahí se me olvidó, lo ponen, ahí ponen, después de 2 son paréntesis. ¿Sí? Igual cuando estén integrando y eso, pero uno luego abusa de la anotación y no lo pone. Pero son importantes las corchetes o los paréntesis para decir que todo eso es lo que se le está aplicando a la suma. ¿Vale? Se nos olvida por hacer las cosas rápido, pero hay que hacerlo, ¿no? Y ya, son errores que tenemos, no sé si por flojos o por qué, pero nos pasa a todos. Y uno ya podría simplemente decir, se justifica, se abusa del lenguaje y se sobreentiende, pero queda ambiguo. No se sabe si se está sumando nada más la primera parte o la segunda, ¿sale? Bueno, en nuestro caso estamos sumando todo. Bueno, se reparte la suma, o sea, la sumatoria con términos, sumas de dos términos. Cada término es una suma de dos términos. Eso se puede separar en dos sumatorias. Las sumatorias correspondientes a las componentes del primer vector y las del segundo vector, bueno, ya del vector multiplicado, pues. Y entonces en la primera sumatoria
vemos que en todos los sumandos aparece alfa. Entonces, como aparece alfa en todos los sumandos, se factoriza y nos queda alfa por la sumatoria de los xk, zk. Del otro lado nos queda la sumatoria de los yk, zk. Eso es alfa por el producto interno de x con z más el producto interno de y con z. Ya. 3 se demuestra de forma análoga a 2 y queda de ejercicio. ¿Ok? Queda de ejercicio. 4. El producto interno de x con x, pues por definición es la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de xk por xk, que eso es igual a la sumatoria de x1 hasta n de xk al cuadrado. La suma de cuadrados siempre es mayor o igual a 0. La parte 5 queda de ejercicio, pero bueno, es claro que si x, k al cuadrado es 0, para todo k, significa que xk es igual a 0 para todo k, y entonces sería el vector 0. Bueno, entonces, ¿quedó claro? Definición de norma euclidiana. La norma euclidiana de Rn se define a partir de la siguiente función. La función norma es una función de Rn a R, que a un vector x le asignas lo que vas a llamar norma de x, que por definición es igual a la raíz cuadrada del producto interno de x con x. Y eso es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde k igual a 1 de xk al cuadrado. Bueno, aquí hago una pequeña pausa. Uno puede hacer, y de hecho vamos a ver después, puede sacar muchas normas sobre Rn, ¿vale? Lo que se llama la norma 1, norma euclidiana, norma P para toda P mayor a 1, le llamamos norma pésima, pero la norma euclidiana es la que más se utiliza porque tiene más relación con la geometría, ¿sí? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras pues hace uso, o sea, hay una relación con la norma euclidiana, ¿sí? No significa que no haya otras formas de medir, pero la forma más común es la euclidiana, no es la más fácil, la más fácil sería la de la norma infinito, tomar el supremo, bueno, en este caso como es Rn, tomar el máximo de las componentes, y esa sería la norma, sería la forma más fácil de medir. Pero como tiene mucha relación con la geometría, se utiliza más la norma euclidiana. Al final, vamos a ver que todas las normas son equivalentes, es decir, no importa con qué midas, los objetos que midas, tú vas a poder identificarlos topológicamente si son abiertos, cerrados, etc. Nada más que la forma en que tú ves lo que vas a llamar, por ejemplo, las bolas abiertas, por ejemplo, centradas en 0 y radio 1, van a ser geométricamente distintas si las mides de una forma o de otra forma. Pero los conjuntos que tengas van a tener la misma estructura topológica. ¿Sí me explico? Es lo que ocurre en álgebra, por ejemplo, con los isomorfismos. O sea, tienen cosas que se comportan de la misma manera, pero que no son, ¿qué? Iguales. Acá se van a llamar homeomorfismos. Son estructuras que son parecidas porque presentan la misma topología. ¿Sí? Nuestro tema de estudio posterior a va a ser la topología. Abiertos, cerrados, etc. ¿Sí? Entonces, por eso se le dedica más a la norma euclidiana, por su relación con la geometría. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿En línea? A ver, pero habla fuerte, que no te oigo. Ajá. ¿La qué y la qué? ¿Cuál tasa?
¿Tasa de qué o qué? No, es que, o sea, si hay figuras geométricas o cuerpos geométricos que son topológicamente equivalentes. Pero ¿cuál es el nombre correcto? Bueno, o sea, tendrías que, o sea, a lo mejor es el ejemplo de un cuerpo geométrico que en el ejemplo que viste lo relacionan con una tasa. O no sé a qué te refieres, pues, pero bueno, me imagino que es eso. Pero bueno, hay cuerpos geométricos que bajo relaciones de equivalencia, puedes tú, identificar, aunque tú los veas de distinta forma. No sé si te refieras a eso, pero eso es una de las partes en lo que puedes ver que sean topológicamente equivalentes. Sí, o sea que dos cuerpos aparentemente distintos, pero que por ejemplo puedas deformar uno, algo lo puedas deformar de tal manera que llegues al otro objeto. No sé si esa sea tu pregunta, pero eso es lo que creo que me preguntaste. Ok. Bueno, entonces luego tenemos propiedades de la norma euclidiana. Si el vector x está en Rn y alfa en R, entonces la norma de x es mayor o igual a 0. Y la norma de x es 0 si solo si x es el vector 0. 2. La norma de alfa por x es el valor absoluto de alfa por la norma de x. Yo creo que a esta altura ya saben, pero si no, pregunto. ¿Quién es la raíz cuadrada de x cuadrada? Valor absoluto, ¿no? No es x, es el valor absoluto de x. Bueno, entonces es lo que ocupamos aquí. Demostración 1. Norma de x es la raíz cuadrada del producto interno de x con x, por definición, ¿ok? Eso es mayor o igual a 0, claramente. Está bien definido. Por la parte anterior se vio que que el producto interno de x con x era mayor o igual a 0, ¿no? En las propiedades del producto interno. Entonces está bien definido. Entonces la raíz es un número real y es positivo. Además, la norma de x es 0 si la norma de x al cuadrado es 0. Sí, solo si la norma de x al cuadrado es 0. Sí, solo si el producto interno de x es igual a 0 y por la quinta propiedad del producto interno, sí, solo si x vale 0. 2. La norma de alfa por x, por definición, es el producto interno de alfa con x con alfa con x. Haciendo el producto interno, sacando linealidad en la primera entrada y luego en la segunda, se puede interpretar como si el alfa saliera y nos queda alfa cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, primero aplican linealidad en la primera entrada y luego aplican linealidad en la segunda entrada. Ya uno abusa del concepto porque sabe que puede hacer las cosas al mismo tiempo. Primero entiende y dice, pues se aplica lineal y luego dice, pues en este caso, en los reales, sí puedo sacarlo, sacar todo, aunque esté en la primera entrada o en la segunda. Pero el proceso es hacer primero, ya sea en la segunda entrada o ya sea en la primera, pero no lo puedes hacer al mismo tiempo. No hay una propiedad que te permita sacar. ¿Sí? Es como cuando dicen, lo que está sumando a todo, lo del lado izquierdo pasa restando a todo lo del lado derecho. Abusan incluso de esa frase y dicen, lo que está sumando pasa restando, ¿no? Esos son varias varias aplicaciones de las propiedades de los axiomas de campo. ¿Sí? Aplicas 2, 3 axiomas de campo y lo resumes en eso, ¿no? Lo que está sumando a todo debería ser. Del lado izquierdo pasa restando a todo lo del lado derecho. ¿Sí? ¿Cuántas aplicas? 2 o 3, ¿no? 2 o 3 axiomas de campo. Pero como sabes que aplicando eso siempre te va a dar eso, entonces ya lo puedes poner como una propiedad.
mal dicha, ¿no? Lo que está sumando pasa restando está mal dicho. Debe ser lo que está sumando a todo lo del lado izquierdo o derecho pasa restando a todo lo del lado derecho o izquierdo, respectivamente. Bueno, entonces aplicando 2 veces la linealidad sale el alfa cuadrado. Bueno, se interpreta como si saliera el alfa cuadrado. A ver, aquí una convención. Cuando uno dice sale, en realidad lo correcto es decir, se interpreta como si saliera. Se interpreta. No sale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a abusar del lenguaje para decirlo rápido. Cuando diga sale, significa se interpreta. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces sale como alfa cuadrada y nos queda producto interno de x con x y tenemos el producto de 2 números reales positivos. Cuando son números reales positivos, entonces sí podemos sacar, o sea, la raíz de un producto de números positivos es igual al producto de las raíces de dichos números positivos. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Qué pasa si yo tengo menos 1 por menos 1? ¿Qué nos da? 1. Raíz de menos 1, ¿quién es? Y. ¿Y por I qué nos da? Y. No lo pusieron. No lo pusieron, ¿no? No hay examen aquí, ¿verdad? No. Ok, gracias. Ahí está la lista, Víctor. Sí, ya voy a firmar, espera. ¿Y por I qué nos da? Menos 1. Fíjense bien. Tengo menos 1 multiplicado por menos 1. ¿Qué nos da? 1. Raíz de 1, 1. Si separamos raíz de menos 1 por raíz de menos 1, la multiplicación que nos da, y por I nos da menos 1. ¿Coinciden? No. Entonces solo podemos hacer la separación de producto de raíces cuando los números son ¿qué? Positivos. ¿Sí queda claro? Porque luego hacen cosas que no. Entonces, es que muchas veces tenemos una expresión que no sabemos si es positivo o ¿cómo se llama? No sabemos si es positiva. Y entonces se nos hace fácil separar el producto y sacamos cosas, pero no sabemos si ahí metemos el error por haber sacado un número negativo. Ya les dimos en la torre. Déjenme ir a firmar, ¿no? Profesor. Ok.
Entonces, se puede sacar como el producto de las raíces y la raíz cuadrada porque son positivos, y la raíz cuadrada de alfa cuadrada, ¿quién es? Valor absoluto de alfa. Y la otra sigue quedando raíz cuadrada del producto interno de x con x, y esa es la norma de x. Ya, se tiene lo deseado. Y aquí no pueden ver, a ver, para los chicos que están presencial, hagan un plano cartesiano, nada más el primer cuadrante. Dibújenlo. Y dibujen los vectores. A ver, ojo con esto. ¿Qué son los vectores? Estamos en cálculo 3, no estamos en física. ¿Qué son los vectores? Exactamente. Las matrices son vectores, por ejemplo, porque son elementos de un espacio vectorial. ¿Sale? Bueno, en física de bachillerato, incluso, luego se dice que son, algunos dicen que son flechas dirigidas o cosas de ese estilo, ¿no? No tiene sentido. ¿Sí? En bachillerato. Entonces son puntos, pero geométricamente, y eso ayuda también a la física, puedes interpretar usando por ejemplo, segmentos que van del 0 al punto donde está el espacio vectorial. ¿Sí? Entonces dibujen 2 puntos en el primer cuadrante, así, no en línea, bueno, obviamente todo va a estar en línea, pero, o sea, que estén así separados. Que no estén en la línea que pasa por 0, en la misma línea. Nada más eso, para que haya un ángulo que no sea 0, ¿ok? Y unan los puntos desde el 0 a cada punto, ¿vale? Esa sería la representación geométrica de un vector X y un vector Y, ¿vale? Después, póngale flechitas nomás para que vean el sentido. Y después de Y a X, cierren el triangulito. Si les queda un triángulo, ¿no? Pónganle una flecha si quieren. Geométricamente, ¿qué es la suma de dos vectores? Pues es otro punto, ¿no? O sea, no es, perdón, formalmente la suma de dos vectores aquí sería otro punto, ¿ok? Pero si ya lo dirigimos desde el 0, ¿qué nos representa la suma de X con Y? Bueno, antes de hacer esa suma, hacemos una paralela. Ya tienen el triángulo, ¿no? Hacemos una paralela del lado del triángulo que pusieron al final, pero que parta desde 0. Porque ese lado del triángulo no parte desde 0, ¿verdad? Entonces, hagan un segmento paralelo al que tienen que cierra el triángulo. ¿Sí me expliqué? Pero que pase por 0. Y pues hagan, ¿ya lo hicieron? Ahora hagan un segmento paralelo al Y, pero que vaya del punto final del que acaban de hacer al punto final de donde se intersectan los dos lados del triángulo, el tercero y el segundo.
Y les va a quedar un paralelogramo, ¿sale? ¿Qué representa la diagonal? La diagonal es X, ¿no? Y tienen Y abajo. Entonces, la parte del triángulo, ¿quién es la del lado del tercer lado que hicieron del triángulo? ¿Quién es? X menos Y. ¿Por qué? X menos Y, visto como vector, es el segmento paralelo al tercer lado que pusieron del triángulo, ¿sale? ¿Por qué es X menos Y? Porque si tú sumas X menos Y con Y, ¿qué te da? X. Y el paralelogramo formado por X menos Y y Y tiene por diagonal al vector X, bueno, a la representación del vector X. Pues ya quedó claro eso. También para los de línea. Los de línea lo están viendo. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué es X menos Y? ¿Quedó claro? Chicos en línea. Sí, sí, A ver, alguien hable. Sí, profesor. Ok, ya lo escuché. Bueno, entonces ya poniendo eso, hay un ángulo entre el vector X y el vector Y. Bueno, que quede claro algo. Si X vale 0, pues no hay forma de tener el ángulo. ¿Ok? Si X y Y están sobre la misma línea, el ángulo vale 0. ¿Ok? Entonces tenemos al vector X y al vector Y y tenemos un ángulo entre ellos. Le llamamos θ. Como no necesariamente es un triángulo rectángulo, aplicando la ley de los cosenos, se tiene que la norma de X menos Y al cuadrado es igual a la norma de X cuadrada más la norma de Y cuadrada menos 2 veces el producto de las normas de X por Y por el coseno de θ. ¿Sí? Eso, cuando tenemos la ley de cosenos. Recuérdense que la norma de Y pues va a ser la distancia del 0 al Y, la norma de X la distancia del 0 al X, y la norma de X menos Y pues es la del tercer lado, ¿vale? Se va resolviendo y nos queda, como se supone que X es distinto de 0 y Y es distinto de 0, al salirse resolviendo se divide entre 2 veces la norma de X por Y. Como no es 0, entonces eso no es 0. Y entonces nos queda coseno de θ es la norma de X al cuadrado más la norma de Y al cuadrado menos la norma de X menos Y al cuadrado. ¿Sí? Entre 2 veces la norma de X por la norma de Y. Por lo cual, el coseno de θ es igual, se pone, en vez de poner normas, pasamos a producto interno. A la norma de X perdón, al producto interno de X con X más el producto interno de Y con Y, menos el producto interno de X menos Y con X menos Y, sobre 2 veces la norma de X con Y. Aplicando linealidad izquierda y derecha, bueno, primero, no, producto interno de X con X y producto interno de Y con Y, los dejamos fijos. Y aplicamos linealidad. A ver, aquí, esto es como truco, pero ya entendemos de dónde viene el truco, ¿sale? Cuando ustedes multiplican un binomio por un binomio, aplican 2 veces la propiedad distributiva, ¿no? Por ejemplo, A más B por C más D. Entonces dicen A por C más D más B por C más D y vuelven, bueno, aplican 3 veces y vuelven a aplicar propiedad distributiva. ¿Sí? O sea, te queda AC más AD más BC más BD. ¿Sí? Pero al final dices, pues es que es, o sea, el truco sería todos contra todos, pero ¿del lado qué? Lo del lado izquierdo con el lado derecho. A con C, A con D, B con C, B con D. Ya, haces todo junto. ¿Sí me explico? Usando linealidad, pues haces lo mismo.
Entonces te queda producto interno de x con x, producto interno de x con menos y, producto interno de menos y con x, producto interno de menos y con menos y. Aplicando la linealidad del lado izquierdo y bueno, de la segunda entrada y en la primera entrada. ¿Sí? Y entonces cancelas, porque te queda negativo el producto interno de x con x y también te queda negativo el producto interno de y con y. Se cancelan esos dos con los dos que ya tenías al inicio y nada más te queda producto interno de xy más producto interno de xy. Cancela los dos y al final te queda que coseno de teta es igual al producto interno de xy entre el producto de la norma de x por la norma de y. Y ese es el coseno de un ángulo, va a estar dado de esta forma. Y ya. ¿Quedó claro? Por eso cuando usan ángulos unitarios, la norma de x vale 1, la norma de y vale 1, y entonces te quedaría que coseno de teta sería el producto escalar de x con y. ¿Sí? Eso lo usan en física, ¿no? Coseno de teta, producto interno de xy, entre la norma, ¿no? Y luego, bueno, no me acuerdo, pero normalizan y no sé tantas cosas. Pero esto surge de ahí, de la interpretación geométrica. ¿Ok? Bueno, a ver, es que aquí con los chicos en línea, las cosas que se van a cambiar, las voy a cambiar a mano, como lo hice anteriormente, y otras cosas quedarán, quedarán igual, ¿vale? Hay veces en que uno prepara de más o uno prepara de menos. Entonces, en este caso, pues casi siempre voy a dejar un colchón de los apuntes, por si nos falta tiempo, por si nos sobra tiempo, y viceversa, ¿no? Si nos falta, pues continúa la próxima clase. Entonces, en este caso, pues, quería más o menos hacerlo de otra forma, pero ya lo vamos a dejar como tal, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Ok? Tenemos que si x y y son vectores en Rn, entonces hay una desigualdad importante que te dice el valor absoluto del producto interno es menor o igual al producto de las normas. Y automáticamente si nos regresamos a lo que dijimos anteriormente, observaríamos que el coseno de teta en valor absoluto siempre es menor o igual ¿a quién? A 1. ¿Ok? Entonces la desigualdad de Cauchy-Schwarz nos permite ver eso, precisamente. ¿Eh? Que lo podemos saber de otra forma, ¿no? Pero aquí pues se observa. Bueno, en la desigualdad de Cauchy-Schwarz, pues primero observamos que si x es 0 o y es 0, si x es 0, cada componente de x vale 0. Así que 0 por cualquier cosa me da 0. Así que si un vector vale 0, el producto interno de 0 con cualquier cosa me da 0. Valor absoluto de 0 es 0 y las normas siempre son mayores o iguales a 0, por tanto el producto de normas siempre es mayor o igual a 0. Así que si alguno de ellos vale 0, se da la desigualdad, ¿vale? De hecho, se da la igualdad, porque si el x vale 0, su norma vale 0. ¿Sí? Bueno, pues ya. Decimos, es evidente en ese caso. Por tanto, podemos decir que x sea distinto de 0 y y distinto de 0. Lo que conviene aquí, para involucrar las dos partes, es tomar a z como el siguiente vector, norma de x por y menos norma de y por x. Todo esto va a involucrar a la parte de arriba.
Y lo hacemos para controlar la positividad al hacer el producto interno de un número consigo mismo. ¿Sí me explico? O sea, recuerden que en matemáticas siempre, bueno, yo aconsejo eso, ¿no? Siempre ver lo siguiente. Pensar siempre en dos cosas. ¿Es legal? Y me conviene. Si no se cumple alguna de ellas, ya el problema no lo vamos a hacer bien. Si es legal, pero no me conviene, pues voy a hacer cosas legales, pero pero no me va a salir el problema, ¿no? No me conviene, o sea, estoy haciendo cosas que son legales, pero no llego a lo que quiero. Y si no me conviene, y si es legal, dije mal. Y si me conviene, pero no es legal, pues es lo que pasa casi siempre, ¿no? Son equivocaciones. Por querer hacer algo que creemos que es cierto, estamos mal. Bueno, entonces todos estos trucos, los trucos que vayan saliendo, no nada más aquí, sino en cualquier parte, fue porque la persona que los piensa le convino hacer eso para resolver el problema. Pero siempre hay que ver, cuando hace una demostración, cuando observa una demostración, decir, a ver, ¿por qué le hizo de esta forma? Ahora, ¿podría yo hacerla de una forma mejor? Y eso nos ayuda a analizar bien el problema. Entonces, se hizo para involucrar la positividad y para involucrar lo que está dentro de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Sí me explico? Por eso se pone esto. A ver, para más o menos que quede claro a qué me refiero. En álgebra 1, ¿se acuerdan cómo se define el producto de números complejos? ¿Por qué se define de esa forma rara? O sea, ¿cuál es la razón por la cual se define de esa forma rara? O sea, porque no tiene sentido, o sea, si nada más lo vemos por producto, uno podría decir, pues multiplica la parte real por la real y la parte imaginaria por la imaginaria y ese es tu vector. Eso es lo que nos convendría, entre comillas, inicialmente, porque es lo más fácil. ¿Por qué no se elige eso en la multiplicación? Y es que quiero que lo relacionemos con esto para cuando tengamos demostraciones que haya truquitos para que veamos más o menos de dónde sale. Entonces, a ver, tienen el número complejo A, B y lo quieren multiplicar por el complejo C, D. Lo primero que se nos puede ocurrir es A por C en la parte real, B por D en la parte imaginaria. ¿Por qué no es funcional eso? Si es lo más fácil que se nos puede ocurrir, sí o no. ¿Por qué no se usa eso? Porque no tendríamos los axiomas de campo. O sea, no se cumplirían los axiomas de campo. Intenten y vean que fallan. Y entonces ya dice uno, bueno, ¿qué es lo que se quiere? Pues vamos a tener algo, queremos, porque también la idea es que se le diera solución a x cuadrada más 1 igual a 0. Entonces dices, forzosamente debe de haber algo que vamos a llamar y 0,1, 0 real y la segunda componente que sea 1, de tal forma que eso al multiplicarse consigo mismo sea 1. Entonces, B por D no puedo ponerlo normal porque B por D me daría que 1 y yo quiero, o sea, a ver, lo voy a poner aquí. A ver, a los chicos en presencial. Agarran y pongan 0,1. Ajá. Como vector. 0,1 y lo multipliquen por 0,1. El 0,1
es un elemento de R2, pero recuerden que los complejos se forman a partir de R2. ¿Ok? Entonces, 0,1 por 0,1 sería I por I. ¿Estamos de acuerdo? Pero I por I queremos que valga ¿qué? -1 para que le dé solución a la ecuación x cuadrada